Ya estamos de regreso entonces en la segunda hora del programa Buscando la Verdad. Usted puede participar con nosotros. Les reiteramos entonces para mensaje de texto, para WhatsApp 362-49-30-830. También allí la línea fija de la emisora 457-1102. Si usted se encuentra fuera de la capital del Chaco Resistencia, el prefijo es 0362. Vacía está la tumba porque él triunfó. Bueno, una mañana lluviosa en la capital chaqueña. Y creemos que en toda la zona también del litoral, días de lluvia entonces, y confiamos en los planes gloriosos del Señor también para que nos envíe la lluvia espiritual. Y esa lluvia usted no tiene que disparar, no tiene que tener miedo, porque tiene que caerle esa lluvia del Señor. Un día estábamos orando y el Espíritu Santo muestra que Él enviaba allí la bendición, y habían hermanos que estaban con paraguas. O sea, acá el señor operador, bueno, hombre prevenido, trajo su paraguas para volver a su casa, pero acá dentro ya no está con el paraguas, a menos que haya un techo que llueva, ¿no? Pero nos mostraba el Señor eso, de que había gente que estaba con paraguas, o sea, no dejaba que la lluvia le llegue. A veces nosotros ponemos paraguas, pensamientos, ideas, y no dejamos que el Señor nos llene con su presencia. Por eso la palabra de Dios dice que de los que creen en Él, de su interior correrán como río de agua viva. Pero para que corra ese río debemos estar llenos, o si no, no va a salir una gota. Grandes eran las gotas que mandaba el Señor, y sin embargo había gente con paraguas. Que el Señor nos ayude entonces en este tiempo para poder recibir su bendición. Bueno, como le decía, entonces queremos compartir aquí también del grupo que los hermanos participan ahí enviándonos comentarios acerca de lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Y vamos a reiterar entonces la pregunta con premio sorpresa allí para usted que quiera participar. Será de bendición para su vida, para el conocimiento de la promesa del Señor en la Jerusalén celestial. Me imagino que usted es un hijo o una hija de Dios y cree en eso. Bueno, hay un muro alrededor de la ciudad, y esto fue hecho con cimiento para que sea firme la gloria de Dios, y se le ha puesto piedras preciosas. ¿Cómo se llama la primera piedra allí debajo del cimiento? ¿Cómo se llama la primera piedra entonces del muro celestial? Ahí vamos acomodando la pregunta. Bueno, vamos entonces a compartir aquí este hermoso tema que nos envió aquí nuestro hermano Pastor Luis, y muy interesante, puesto que habla justamente de un hombre que fue usado justamente por la mano del Señor, y el título es de esto: firmes en la mano de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esta palabra lo encontramos en Santiago capítulo 4 versículo 8. Esta es una gran promesa de victorias sobre todo pecado. Gracias, señor operador. Ahí entonces tengo que tomar más agua. Justamente hablando de agua. Eso, continuamos entonces, dice, esta es una gran promesa de parte del Señor para lograr una victoria sobre todo el pecado. Sobre todo pecado. Tú no puedes producir esta victoria en ti mismo. No puedes limpiar tus propias manos o purificar tu propio corazón. Santiago dice: si quieres manos limpias y un corazón puro, si quieres la victoria sobre la culpa, la tentación y todo malvado
perseguidor que viene en tu contra, debe acercarte a Dios y creer que Él está cerca de ti. Todo depende de esto. Simplemente acércate a Dios y cree en Él, está cerca de ti. Si hace esto, Él se encargará de todos tus enemigos en tu carne. Puedes preguntar, ¿cómo me acerco a Dios? La respuesta es simple, infantil. Simplemente anda al Señor y habla con Él. En cualquier lugar, en cualquier momento, todo el día, en el camino al trabajo, en el trabajo, en todas partes. Habla con Él y acércate en plena certidumbre de fe. El tiempo entonces de la misericordia de Dios es hoy, ahora. Este es el momento en que Dios nos está regalando. Pero es una decisión que la tenemos que tomar. Entonces, eso es lo que va a hacer que podamos vencer toda tentación. Y entonces, toda la oposición que viene de parte de nuestra propia naturaleza humana, del enemigo del mundo, son cuestiones que son reales. No podemos entonces simplificar esto, porque nos va a costar justamente la falta de presencia de Dios y por último la perdición eterna. Entonces, si estos son enemigos reales, nosotros tenemos que hacer una lucha real. Necesitamos entonces, si bien la fe es fundamental en la obra de Dios, porque el Señor dice que sin fe es imposible agradarle a Él, hay otra parte de la fe. Por eso el apóstol Santiago, que era hermano del Señor Jesucristo, hablaba acerca de que la fe sin obras es muerta. Esta es la parte donde muchos tropiezan y dicen, bueno, yo ya oré, yo ya dejé todo en las manos del Señor y esto es todo lo que tengo que hacer. Y vuelve nuevamente a su vida antigua, sin tener en cuenta que es la misericordia de Dios la que le da oportunidad, pero de permanecer en su presencia. Es necesario entonces que abandonemos todo lo que nos pueda estar siendo de estorbo para hacer la voluntad de Dios. No que usted haya recibido un milagro de parte de Dios y con eso ya dice, bueno, Dios se ve que está conmigo, o si no, Dios no hubiese hecho esto o aquello, sino que el Señor está demandando la obediencia. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él que necesitaban obedecerle para ser verdaderamente sus discípulos. Entonces, hasta hoy día, el Señor tiene la misma palabra para cada uno de nosotros. En aquel tiempo les dijo allí a esos judíos que habían creído, y para que ellos continuaran creyendo en el Señor. Entonces, hasta hoy día, entonces, el mensaje es el mismo, es para todos. Vamos entonces al capítulo 8 de Juan y dice, capítulo 8, versículo 34, del 31
damos lectura, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libre. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Indudablemente Jesús tenía que hablarle de esa manera porque ellos pensaban que eran discípulos del Señor. Y estaban con orgullo, con soberbia, con altivez. Entonces, Jesús en su diálogo le tuvo que hablar más claro aún. Jesús les respondió: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y allí un versículo muy conocido, o por lo menos recitado, de parte de la iglesia cristiana. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Le vuelve el Señor a hablar de la libertad porque ellos le habían dicho: ¿cómo es que tú dices seréis libre? Ellos no reconocían que necesitaban ser libres. Si nosotros no conocemos o no intentamos obedecer a los mandamientos del Señor, no somos libres. Estamos siendo esclavos de alguna doctrina de demonio, y el Señor quiere libertar a su pueblo. Entonces, como ellos no reconocían, Jesús les vuelve a hablar de la libertad. Por eso la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En este tiempo muchos se presentan como ministro, como maestro de la palabra, y encierran y esclavizan a los que sí realmente son libres por la palabra. Entré la vez pasada en un grupo así porque, o sea, mejor dicho, ni siquiera me habían preguntado, pero como siempre uno tiene que aprender algo, acepté. Allí estuve por un tiempo hasta que en una oportunidad tuve un poco de tiempo y participé. Inmediatamente salieron a lo que la Biblia le llama perros espirituales. Dice: pero ¿cómo, hermano? ¿Acaso nosotros no somos ovejas? Ahora, yo le voy a leer en la Biblia donde habla de los perros espirituales, y esto tenemos revelación del Espíritu Santo, pero según el tiempo, ya en otra oportunidad lo hicimos, pero ahora queremos compartirles solamente. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses le habla justamente de los perros espirituales. Y le voy a contar algo que me pasó ahora, recién también, cuando venía a la radio y cuando entré a la radio. Quizás el señor director está escuchando, le puede causar gracia, porque le he contado lo que hice. Ahora, mire usted cómo se manifiestan los perros. Vamos al libro de Filipenses, carta apostólica, y el apóstol Pablo le advierte que tengan cuidado. ¿Digo? Bueno, por ahí un cartel así grande, ¿no? Cuidado con el perro. Y entonces uno ya está atento, porque si se mete en una propiedad privada, es lógico que allí el perro esté. Ahora, usted se puede dar cuenta con algunas preguntas que le vamos a hacer. ¿Cómo actúa un perro espiritual? De la misma manera que actúan los perros. Yo entré aquí, el portón estaba cerrado, y por supuesto ellos salen a cuidar su lugar.
Pero ellos no son los dueños. Ellos están allí guardiando, haciendo guardia. Pero en realidad los dueños son los propietarios. El señor director, su familia. Ellos son los propietarios. Bueno, luego tuve que espantarle un poco a los perros porque no me dejaban ni siquiera hablar por teléfono. Y bueno, se ve que hubo autoridad porque se fueron corriendo para otro lado. Ahora, yo le leo aquí, mire usted cómo actúan el capítulo 3, los perros espirituales. Dice, por lo demás, hermano, gozado en el Señor, y a mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas, capítulo 3 de Filipenses, y para ustedes, para vosotros, es seguro. Versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahí tenemos entonces características que el apóstol va revelando, porque en primer lugar dice guárdense de los perros. Hasta ahí uno puede pensar que los perros que le salen a ladrar. Pero después cuando habla ya un poco más clara, dice guardaos de los malos obreros. O sea, los que pretenden hacer la obra de Dios sin conocimiento, pero actúan como perros. Me ladraron ahí directamente para echarme del grupo. Entonces le digo, no hay ningún inconveniente, le digo. Yo me puedo retirar solo. Pero ustedes no leyeron la palabra donde dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Bueno, después parece que entendieron y me dieron la oportunidad allí de participar. Entonces yo le dije que le pedía disculpas porque la hora ya era avanzada y tenía que descansar porque al otro día sí tenía escuela bíblica. Tenía que prepararme también en oración para compartir con los hermanos. Al otro día yo, cuando prendo el celular, pienso que bueno, tenía esa oportunidad. Apareció un perro más grande. Directamente no tuvo ni un diálogo conmigo y me eliminó del grupo. Ahora uno puede darse allí a meditar. Y dice, claro, de esta manera es donde actúan los mutiladores del cuerpo. Ellos me invitaron sin preguntarme y luego también me echaron sin dar ninguna explicación. Bueno, según ellos no respetaba las reglas del grupo. Pero ¿cómo de esa manera uno puede participar? Entonces aquí la Biblia dice que hay malos obreros y hay mutiladores del cuerpo. Porque cuando el Señor habla de edificar a su iglesia, de edificar a su cuerpo, está hablando de los ministerios. Nos habla claramente allí en el libro de Efesios que existen 5 ministerios dados por el Señor Jesús y además los dones espirituales. Queremos entonces reiterarle que en la carta apostólica de Pablo a los Corintios y luego a los Efesios, habla de la intervención de la Trinidad en una manera gloriosa. Y le agradezco al Señor porque mi hijo pudo encontrar esta similitud de cómo el Espíritu Santo habla de las funciones que tiene la Trinidad Divina
y se repite casi en los mismos versículos. Una carta a los Corintios y otra carta a los Efesios. Usted busca el capítulo 4 de los Efesios y habla en el versículo 4: un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5: un Señor, una fe, un bautismo. Y versículo 6: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos. Vamos a la carta a los Corintios y nos encontramos que en el capítulo 12, al hablar de los dones espirituales, hace referencia del versículo, en los mismos versículos 4, 5 y 6, de la función de la Trinidad divina. Y dice en el versículo 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Si los dones son diferentes y el Espíritu es el mismo, yo no tendría inconveniente en desarrollar el don, porque es de Dios, es del Espíritu y es para el cuerpo de Cristo. Y el versículo 5 de 1 Corintios 12 dice: y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo, hablando del Señor Jesús. Entonces deberíamos prestar atención de lo maravilloso que es el Señor en establecer estas relaciones para que su cuerpo, que es la iglesia, pudiera desarrollar efectivamente la tarea. Pero si yo pretendo ser, hay una historieta que lo hemos leído aquí, sobre todo en la Argentina. ¿Leyó, señor operador, el Paturucito? Bueno, justamente ahora que viene el tiempo del Mundial de Fútbol, ¿no? Paturuzú pateaba el córner y venía él mismo y cabeceaba. Algo así más o menos. Entonces, no se puede. Dios ha establecido justamente que seamos un equipo. Entonces, por ahí hay algunos arqueros que hacen gol, pero cuando le toca patear algún penal, pero en realidad tienen una función. Y vamos al versículo 6, dice, el versículo 12, versículo 6 dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Que el Señor nos ayude entonces. Y si hay hermanos que están escuchando en el grupo, que tiene el mismo nombre de nuestro programa Buscando la Verdad, hay con algunos integrantes que tenemos serias diferencias, o sea, total oposición. Pero si en la misericordia de Dios, Dios puede usar sus vidas y utilizar también nuestras vidas, podamos llegar a tener un mismo sentir, porque la palabra de Dios es una sola. Ahora podemos tener diferentes interpretaciones y el Señor tiene paciencia y nos da entonces. Vamos al capítulo 4, vamos a ir redondeando entonces el mensaje, algunos minutos van subiendo, pero queremos aprovechar porque la principal tarea del ministerio es exponer la palabra. Por supuesto, necesitamos las oraciones, nos gozamos en la alabanza, nos gozamos en muchas cosas, pero la palabra de Dios tiene que ir entonces. Y aquí dice cuál es la misión de los 5 ministerios. Capítulo 11 de Efesios dice: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, todos los ministerios en plural. O sea, si hay algún paturuzú espiritual por ahí,
ya está fuera de la voluntad de Dios. Parecía un hermano que nosotros habíamos orado mucho por él y dice, nosotros tenemos aquí el mensajero, nosotros tenemos aquí el enviado de parte de Dios. O sea, lo otro, nada. Cero a la izquierda. Ahora, desde el momento mismo que usted lee la Biblia se da cuenta que eso no está dentro de la palabra de Dios. Que el Señor pueda completar la obra y liberarlo de esa secta. Porque se autoproclaman y se autodefinen exclusivos. Entonces dice el versículo 12, Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esos 5 ministerios edifican y preparan a los santos y a las santas, para hacer la obra de Dios. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense la perfección que hay en el Señor. Esto es maravilloso. Pero si nosotros actuamos como perros espirituales, ya evidentemente estamos mutilando el cuerpo de Cristo. Un día en una revelación, lo he contado en otras oportunidades, pero cabe aquí nuevamente. Me encontraba en un sueño y había una fila y yo no sabía en principio para qué era esa fila, pero luego me doy cuenta que un hermano estaba allá recibiendo o atendiéndolo a los que estaban en la fila. ¿Y sabe cuál era su tarea? Cortarle las manos. Entonces cuando me toca el turno a mí, se ve que el Espíritu Santo quería que sepa cuál era el motivo. Entonces yo le pregunto, digo, y decime hermano, ¿por qué hace esto? Y entonces me dice, en realidad me dice, para hacer este trabajo no me pagan mucho, pero para vivir me alcanza. O sea, lo único después, meditando, orando, quería saber cuál era el significado. Entonces el Señor me revela que en realidad el trabajo que lo hacía era solamente porque tenía un beneficio económico y que además estaba desagradecido. O sea, no era la tarea que tenía que realizar y además se quejaba. Hay momentos que hay que atravesar porque Dios permite en su soberanía. Si todo fuera abundancia, si todo fuera color de rosa, en realidad no sería el camino del cristiano. Les recomendamos nuevamente que puedan mirar allí esta muy buena enseñanza del peregrino. Allí nos muestran las etapas de cómo el hijo, como un hombre o como una mujer sale del mundo y entra en los caminos de Dios. Pero vamos a ir entonces aquí en otro versículo para ver por qué Dios tiene que edificar a su iglesia y ser libre de los perros espirituales. Versículo 14 dice, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina y por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que no seamos niños fluctuantes. Un niño espiritual cree cualquier mensaje, cree cualquier enseñanza, sin dedicarse. Y a veces hay niños espirituales con bigote y otros que son muy pequeños, sin embargo, pero al escuchar la sana doctrina, al reiterarse ya, a ellos se les hace ya sencillo o normal distinguir qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Y allí entonces los perros espirituales que se creen dueños del lugar o de la obra o del ministerio o de la denominación, pero en realidad la obra es de Dios
o mejor dicho, debería ser de Dios. Pero estos mutiladores del cuerpo destrozan, destruyen. Y además, Satanás sabe perfectamente por qué, porque están cuidando la doctrina diabólica que no quiere que salga a luz. Porque cuando un ministro de Dios, cuando un hombre o una mujer espiritual discierne una doctrina falsa, el infierno tiembla, porque se va a ver descubierto. Entonces, al no quedarle ya otra salida, hacen esta expresión: usted tiene que, si no le gusta este ministerio, usted tiene que retirarse, porque aquí me puso Dios a mí como cabeza. O sea, se pone además en el lugar del Señor Jesús, porque la única cabeza de la iglesia, si usted lee toda la Biblia, estamos hablando de la iglesia del Señor en el Nuevo Testamento, es evidente que se refiere al Señor Jesús. Y aún hasta el último libro del Apocalipsis habla de la iglesia. Esto es por algunos que han argumentado en este último tiempo diciendo, queriendo interpretar el regreso del Señor Jesús, entonces dice, solamente la iglesia aparece hasta el capítulo 3. Después no se habla más de la iglesia. Yo le voy a leer solamente un versículo al final del libro de Apocalipsis para que usted se dé cuenta a quién le habla el Señor. Ya estamos entonces en tiempos finales y en el capítulo 22 de Apocalipsis, escuche bien, dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Último libro de Apocalipsis. Entonces, usted debe tener cuidado, debemos tener cuidado de no convertirnos en perros espirituales y además en loros. Porque un loro es lo único que hace es repetir lo que su dueño le ha enseñado en algún momento. Pero Dios quiere que dejemos de ser perros o loros y nos convertamos en verdaderos discípulos o discípulas del Señor. Entonces, no repita más usted que la iglesia no aparece sino hasta el capítulo 3 de Apocalipsis, porque acá estamos en el capítulo 22, en el último capítulo. Y en el versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esta es una promesa gloriosa entonces que el Señor nos ha hecho. Y no importa lo que puede suceder con nuestras vidas. Como dijo Pablo, lo importante es que yo acabe mi carrera con gozo y haciendo la voluntad del Señor. Porque el Espíritu Santo le testificaba a él, usando ministerios proféticos, de que le esperaban tribulaciones, que le esperaban dificultades. Entonces llegaba un momento que a la naturaleza humana, a la carne, después de quebrantar. Entonces Pablo llegaba y le decía: déjenme, porque mi propósito es llegar a cumplir la tarea que Dios me ha encomendado. Sé que por todo lado el Espíritu Santo me da testimonio de que me esperan tribulaciones, cárceles, pero de ninguna cosa hago caso. Que el Señor nos ayude entonces en este tiempo. Bueno, vamos a orar porque estamos en 45 minutos y nos hemos extendido un poco con el mensaje, y que la misericordia de Dios nos pueda ayudar.
Oramos en este momento. Gracias, señor operador. ¿Puede usted repetir esta sencilla oración si lo considera conveniente para su vida espiritual? Amado y soberano Dios, reconozco, Dios mío, que soy un pecador. Te pido perdón por todo el tiempo que he desperdiciado, y en este momento yo me arrepiento por haber perdido la oportunidad por desconocimiento de tu voluntad. Por eso en este momento renuncio a toda doctrina de demonio que me ha impedido y me ha convertido en un perro espiritual. Quiero ser, Señor, un verdadero discípulo. A partir de ahora, Señor, ten misericordia, y si aún hay tiempo, quiero servirte hasta el final de mis días. Ayúdame, Señor, anota mi nombre en tu libro de vida y permanezca allí con tu ayuda, con la guía de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén.